Queridos amigos, bienvenidos una vez más a una de estas mini conferencias que vamos ejerciendo de vez en cuando. Esta es la primera que hacemos de temporada y vamos a hablar hoy de algo que es tremendamente importante para la sanidad privada y pública en general y muy en concreto para la osteopatía. Soy José Enrique García, osteópata profesional, máster en osteopatía bajo evidencia científica y experiencia clínica. Y después del desarrollo de 28 años de carrera donde decenas y decenas de miles de personas han ido a parar en esta camilla por procesos de dolores lumbares, se ha tenido tiempo más que suficiente para desarrollar un estadio de evaluación osteopática, localización de los puntos que provocan una lesión lumbálgica, ya sea neurológica, ya sea mecánica, ya sea por sobrecargas musculares, ya sea de cualquier tipo de índole, escoliosis, dismetrías de pelvis, degeneraciones a nivel discal, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha desarrollado también un sistema de trabajo propio para la osteopatía desde un punto de vista integral, la osteopatía en todo su ámbito más espectacular, más amplio, en el cual podemos desarrollar y trabajar sobre procesos. ¿Qué es lo que produce una lumbalgia? Básicamente los dolores están producidos por contracciones musculares, por puntos gatillo miofasciales y por distensiones ligamentosas en áreas muy importantes. Esto es un esqueleto completamente diseccionado donde existen algunos músculos importantes en esta sección entre el hueso sacro, entre el hueso ilíaco en ambos lados y en las 5 vértebras lumbares hasta llegar a la última costilla donde existen fibras musculares que van a producir un trabajo de lateroflexión hacia un lado o hacia otro lado y un trabajo también de extensión de la columna lumbar. Hay unas fibras mucho más, o un poco mejor dicho, más profundas que son transversas en la forma que tenemos el lapicero a uno y otro lado, donde van a producir que haya una pequeña también rotación y lateralización al lado que se contraiga el músculo. Y luego por la parte más profunda ya en el cual nosotros los osteópatas localizamos el músculo más profundo de la zona lumbar es el psoas ilíaco, también llamado el iliosoas. Es un músculo que se origina en los 5 componentes vertebrales lumbares. Hay algunos autores que dicen que en los 4 primeros componentes lumbares y todos nos hablan también de que hay tensiones y tendones que van a los discos intervertebrales, donde va a crear una tensión muy poderosa, ya que es un músculo realmente muy potente. Lo que va a hacer es hacer una flexión completa de la columna sobre la pelvis y también una flexión de la pierna hacia también la pelvis. Es un músculo que atraviesa completamente la pelvis en la zona ilíaca, llegando hacia el cuello interno del fémur, de la cabeza del fémur. Bueno, estas 3 secciones musculares lumbares son las más importantes que nos encontramos contracturas musculares y a las cuales vamos a trabajar añadiendo un componente de despegue fascial en todos los elementos que van a recubrir las fibras musculares que se van anclando hacia la columna lumbar. Es decir, hemos visto ya en algunos vídeos anteriores cómo hacemos un trabajo fascial desarrollando un empuje tanto de forma externa, es decir, sacando la fascia de la parte interna de la columna lumbar hacia afuera y luego también en movimientos paralelos a la columna vertebral donde vamos a ejercer presiones hacia un lado y hacia otro lado, despegando esos tejidos que quedan adheridos, fibrosados a la columna lumbar, donde en muchos casos, por no decir en todos,
En los canales paravertebrales, ya sobre la piel, vamos a encontrar induraciones, puntitos como garbanzos, como fuertes lentejas, incluso algunos más grandes, que van a ser fibrosis, puntos gatillo miofasciales, donde vamos a presionar con nuestro dedo sobre esa parte del punto gatillo miofascial y aguantando entre 30 y 90 segundos, vamos a ayudar a que esa gelosa, ese estado de gel, vaya produciendo una destrucción y que vaya entrando el líquido necesario para completar una recuperación en cuanto a los puntos gatillos miofasciales. Bien, todo esto lo que va a producir es bloqueos a nivel vertebrales, especialmente en rotación, en lateralización y bien ya en una flexión osteopática lumbar o una extensión osteopática lumbar. Lo que vamos a buscar es esos movimientos, en ese caso de bloqueo, esas lesiones por faltas de deslizamiento entre vértebras discales donde hay compresión, además de los discos intervertebrales, creando en algunas ocasiones algunas hernias lumbares en las cuales el osteópata va a intervenir abriendo todas esas estructuras, dando más movilidad para que todas las regiones de los nervios raquídeos, estos amarillos que vamos completando en la columna vertebral, vayan dando una buena información incluso a nivel sacro, a nivel ciático, en los cuales muchas veces nos enganchan, agarran esos nervios creando esas ciáticas potentes en las cuales la persona se ve imposibilitada de hacer cualquier tipo de movimiento. Bien, pues los procesos que vamos a completar son de estabilización en el movimiento en la columna lumbar, es decir, lo que vamos a buscar son esos bloqueos que vamos a ir recogiendo y vamos a ir regulando. Esto es una tensión manipulativa llamada thrust o técnica directa, en las cuales pues un joven, un deportista no excesivamente lesionado en cuanto a degeneración ósea o discal va a poder recibir. Pero hay otras técnicas funcionales, indirectas, semidirectas, donde vamos a poder trabajar perfectamente con la persona regulando completamente esas estructuras, vaciando los espacios con las compresiones que se van creando, llevándonos una vértebra bloqueada hacia un lado de posición de lesión y la de arriba al lado de la corrección. Y poquito a poquito vamos haciendo los mismos movimientos pero invertidos, es decir, la vértebra en lesión que antes llevábamos al lugar de la lesión y producíamos incluso más lesión, ahora lo que vamos a producir es una corrección, llevando nuevamente a tener un movimiento completo a nivel de las estructuras intervertebrales, es decir, estos movimientos menores son los que van a producir que no haya tanta presión sobre los nervios raquídeos, con lo cual el dolor empieza a disminuir. Qué duda cabe, tenemos que trabajar todas las estructuras musculares que hemos comentado anteriormente, tanto las fibras superficiales y o profundas de los cuadrados lumbares, y vamos a tener que trabajar las psoitis creadas por esas tensiones a nivel de todas las estructuras articulares. Hay una parte muy importante donde vamos a meternos a trabajar en una serie de elementos ligamentosos, en la cual vamos a buscar es que esos ligamentos, aquí tenemos un sacrotuberoso, aquí tenemos un sacroespinoso, también llamado sacrociático mayor o sacrociático menor, pero tenemos un par de ellos muy importantes, como son los ligamentos sacroiliacos, que vienen a esta altura, o los también iliolumbares para la cuarta, quinta vértebra lumbar, sacro y hueso ilíaco. Vamos a ver si estos ligamentos no están distendidos en su posición habitual, y esa distensión va a crear unas fibrosis que vamos a tener que buscar también en paralelo a toda la musculatura, a todos los elementos osteoarticulares que hemos trabajado anteriormente, para
lo mismo que hacíamos anteriormente con la zona muscular, vamos a trabajar con puntos gatillo miofasciales, esas técnicas de Jones, que es una digitopresión, justamente en los puntos de lesión. Creamos una pequeña apertura del ligamento, presionamos sobre la zona entre 30 y 90 segundos, se va diluyendo, volviendo otra vez a dar el efecto de sujeción entre articulaciones al ligamento, cualquiera de los 4 por cada lado que hemos visto. Con esto tenemos ya una estructura completamente normalizada en cuanto a lo que es osteoarticular, pero veremos más adelante en otros vídeos cómo todas las estructuras viscerales van a tener mucho que decir también en las lumbalgias y también todas las estructuras a nivel craneal. Esto es una forma de trabajar de una forma, valga la redundancia, seria, profunda, responsable, una lesión que es siempre evidente que aparecen en nuestras consultas, en nuestros gabinetes, varias veces a la semana y que tenemos la responsabilidad de ayudar a resolver. Y lo resolvemos. Hay muchas publicaciones al respecto, además hay bastante evidencia científica. Yo personalmente publiqué un libro en 2020 en cuanto al abordaje osteopático en el dolor lumbar y los procesos de resolución son significativos, importantes, productivos, serios y completos.